Hola, yo soy Sandra. Y yo soy Tony. Gracias por visitar nuestra página de YouTube. Hoy continuamos con nuestra segunda parte de nuestra serie, Anclas. Ahora te dejamos con el mensaje del pastor. Bendiciones. Bienvenidos nuevamente a nuestro servicio. Es para mí un privilegio y una bendición poder compartir la palabra nuevamente. Gracias por unirte a nuestro servicio en línea. Mi nombre es Tony Brizuela, soy el pastor de la iglesia Providence en español, basado en Sugar Land, Texas. Y hoy nosotros estamos continuando con la serie Anclas, ya que es muy importante en este momento tan difícil que nosotros tengamos en qué anclarnos, en qué anclar nuestra vida, en qué anclar nuestra alma, nuestra fe, nuestro espíritu. Y por eso estamos hablando, como dije, todas estas 5 semanas vamos a estar hablando de anclarnos. La semana pasada vimos cómo debemos de anclar nuestra vida a Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar el segundo tema y vamos a aprender cómo anclar nuestra vida a la palabra de Dios. Porque el ancla que es Cristo Jesús, que fue donde hablamos la semana pasada, es donde nosotros tenemos que anclarnos, pero si no también nos anclamos a la palabra, de nada sirve que conozcamos a Cristo Jesús si la palabra la desconocemos, entonces venimos a debilitarnos fácilmente. Lo explico de esta manera. En un barco puede tener una ancla muy buena, muy pesada, pero si el lazo que une esa ancla con el bote o con el barco, como le quieras llamar, no es lo suficiente fuerte, un viento va a romperla fácilmente, el ancla va a quedar en su lugar y el bote va a comenzar a navegar a la deriva. Es por eso que decidimos tomar que también la palabra la usemos como una ancla a nuestra vida para anclarnos a la palabra del Señor y anclarnos de esta manera nuestra vida en Cristo Jesús. Porque entre más conozcamos la Escritura, entre más conozcamos la palabra, más fuerte será ese lazo. Por lo tanto, no importa cuán fuertes sean los vientos, nada se va a poder romper, ni nada nos va a poder mover, de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Por eso que es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Amén. Así es de que hoy vamos a comenzar con el texto que estamos usando como el texto base para nuestra serie, y lo encontramos en Hebreos 6:19. Y lo dice así: tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Lo dijimos la semana pasada y por si te lo perdiste, te lo voy a repetir nuevamente o quizás se te olvidó. Dijimos que la palabra esperanza, cuando nosotros normalmente hablamos de ella, estamos pensando en algo en el futuro. Por ejemplo, como lo dijimos, tengo esperanza que me vaya a ir bien con el negocio, tengo esperanza que pueda llegar de regreso a mi país. Estamos casi siempre relacionándolo con algo del futuro. Sin embargo, cuando nosotros vamos aquí a la palabra, lo estamos viendo que la está relacionando con algo del presente, porque dice que tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza o la esperanza, que es la que nos mantiene a nosotros. Entonces, el ancla del alma de nosotros está afirmada a la esperanza, a lo que hemos creído en Cristo Jesús. Es por eso que es muy importante que nosotros no dudemos en ningún momento en el Dios que hemos creído, en lo que el Dios Todopoderoso ha mandado hacer por nosotros a través de su Hijo. Porque cuando nosotros entendamos lo que Él vino a hacer por nosotros, entonces el ancla que es Cristo Jesús va a estar ahí con nosotros donde quiera, siempre y cuando nosotros también nos anclemos o atemos la ancla con la palabra de Dios, para que así los vientos no nos vayan a mover. Vamos a comenzar con el texto bíblico de Hechos 27, 13, 15. Y mira lo que dice la Escritura. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podría llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos
y se dejaron llevar por la tormenta. Vamos a ir descubriendo algunas cosas a través de este texto bíblico que nos está hablando a nosotros la Escritura. Y lo primero que yo quiero que veamos en este texto es que dice que comenzó un viento suave a soplar, ¿ok? Antes de que ellos partieran. También quiero hacerte un recuento de lo que estaba pasando ahí en ese momento. Pablo estaba en ese barco que estaba a punto de salir de ese puerto, porque Pablo estaba siendo transportado de Jerusalén a Roma, ya que por predicar el Evangelio, o escúchame bien, por predicar el Evangelio lo habían metido preso y le querían decretar un juicio donde estaban tratando de que en el juicio lo pudieran matar. ¿Ok? Entonces Pablo, a través de la relación que tiene con Dios, él reconoce que lo que quieren es deshacerse de él. Entonces él apela a la Corte Suprema, por decirlo así, en ese entonces, a que lo juzgaran en Roma, ya que él era un ciudadano romano. Y le conceden de que entonces el juicio de él fuese en Roma. Por eso él se encontraba en este barco, como un prisionero siendo transportado hacia Roma. ¿Ok? Pero cuando vamos a la Escritura nosotros y comenzamos a leer desde el 1, vas a darte cuenta que ese barco ya había pasado por momentos difíciles y había tenido que llegar a diferentes puertos por los vientos que soplaban. Sin embargo, en este número 13, versículo número 13 dice, ellos ya habían llegado a un puerto y de ahí volvieron a retomar el viaje. Y dice, cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Los marineros no conocían de Dios. Por lo tanto, ellos se estaban basando en la experiencia personal que ellos tenían, ¿ok? Las habilidades personales que tenían, y ellos tomaron la decisión de volver a continuar con el viaje. No importando lo que estaba pasando, y te voy a pedir que te quedes atento porque al final del mensaje vamos a regresar un poquito en para enfatizar por qué te estoy diciendo que ellos debieron haber estado atentos a lo que Dios les quería decir a ellos. Sin embargo, ellos basaron su experiencia, se confiaron en su experiencia, y creyeron que podían continuar con el barco, con el viaje. Y si entonces levantaron o elevaron las anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima, dice la Escritura, cambió abruptamente. O sea, de repente, cuando menos los esperaban, se vino un viento huracanado y dice que comenzó a pegar contra la barca. Sopló tan fuerte y que los empujó, dice la Escritura, a mar abierto. O sea, los empujó a lo más profundo. Entonces la pregunta sería, ¿cómo te sentirías tú? Que tú estás en una barca, estás tranquilo y de repente comenzás a sentir que los vientos comienzan a soplar fuerte, y no solo eso, te comenzás a alejar cada día más o cada minuto, cada hora más de la orilla donde puedas estar salvo. Entonces yo me imagino que en ese momento la tripulación, todo el mundo estaba desesperado, menos uno, que era Pablo. Pablo sabía lo que estaba pasando y al final te lo voy a comprobar porque él sabía lo que estaba pasando. Todos estaban desesperados, todos no sabían qué hacer en ese momento, ¿ok? Porque ellos cuando tomaron el viaje consideraron su experiencia y consideraron ellos sus fuerzas para partir en un viaje, ¿ok? El cual no era el tiempo para ellos hacerlo, pero como estaban confiando en lo que ellos podían hacer, entonces decidieron zarpar, decidieron tomar el vuelo. Y dice que fue tan fuerte el viento que dice que los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento. Así de que se dejaron llevar por la tormenta. Las tormentas a tu vida y a mi vida van a llegar en cualquier momento, y ese fue uno de los puntos que tocamos la semana pasada, cuando dijimos que el hecho de que tú y yo seamos cristianos no significa que no vamos a pasar por tormentas. En nuestra vida van a haber tormentas quizás familiares, matrimoniales, van a haber tormentas económicas, van a haber tormentas quizás donde en los trabajos vas a perder tu trabajo en el momento menos esperado, van a haber tormentas de salud, pero no importa cuál sea la tormenta, si tú sabes en quién tú has confiado, en quién está anclada tu fe,
esa barca no se va a mover porque tú vas a poder entender también el último punto que tocamos la semana pasada, que era que todas las tormentas tienen un final. Entonces, cuando tú has entendido como cristiano que van a venir tormentas a tu vida y que te van a querer mover la barca, pero tú estás anclado no solo en Cristo Jesús, sino también en la palabra que nos ha dejado, porque la Escritura nos dice a nosotros que toda la Escritura, lo que está aquí de la primera página a la última, dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos. Así que cuando nosotros tomamos la Escritura y la hacemos nuestra, entonces venimos a tener un lazo fuerte en la fe. Y de esa manera, no importa cuán fuerte sea la tormenta, tú vas a poder tener la paz, la tranquilidad, la seguridad que Dios está tomando control de tu vida aún en medio de esa tormenta. Por lo tanto, no importa cuán fuerte sea la dificultad que estás pasando, en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que tú te anclas a través de la Escritura, ¿ok? Para que no te vaya a mover la tormenta y no vayas a fracasar. Estas personas dice que se dejaron llevar y el viento los comenzó a llevar cada día más al fondo. Los comenzó a tirar, dice, a mar abierto. Entonces, que no te pase eso a ti. Antes que te vaya a mover el barco, ánclate a la palabra. Comienza a leer la Escritura, comienza a buscar las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, para que tu fe se fortalezca y de esa manera no te pueda mover. No sé si tú escuchaste, hay tormentas que vienen, dice, como esta que vino así abruptamente, vino de repente. Hay tormentas en la vida de nosotros que van a venir de repente. Por ejemplo, una tormenta de un trabajo, digamos, la pérdida de un trabajo. Quizás tú no lo esperabas. Quizás tú pensabas que estabas seguro en ese trabajo y que ahí te ibas a retirar. Y de repente te encontrás que te dicen ya no te necesitamos y te despiden sin darte explicaciones. Era una tormenta que no la esperabas, pero que ahora tenés que lidiar con ella. Quizás hay tormentas que, igual en el matrimonio, en la pareja, hay tormentas que quizás no las esperabas y de repente descubrís que la esposa o el esposo está siendo infiel. Y entonces, ¿qué vas a hacer en medio de esa tormenta? Si tú no estás anclado a la palabra de Dios, puedes tomar las decisiones incorrectas y puedes dejarte llevar por el viento y después lamentarte. Así de que es por eso que es muy importante que nosotros, aún en esas tormentas que nos van a llegar de repente, tengamos nuestra fe puesta en Dios. Hace unas semanas atrás hubo una tormenta, yo no sé si tú supiste la noticia, hubo una tormenta que azotó a Illinois y Iowa. Y te voy a mostrar los estragos que esa tormenta ocasionó. Daños en las casas, en las propiedades, los cultivos, los hilos que estaban llenos quizás de granos, donde llenan los granos, tú los podés ver ahí. El cultivo destrozado. Todo lo que tenían lo perdieron de un momento a otro porque una tormenta de repente les azotó sin que estuvieran preparados. Ahora, te voy a decir, quizás algunos de ellos tenían seguros y van a usar ese seguro como una ancla para poder recuperar lo que perdieron. ¿Okay? Pero para usar el seguro que tenían que también que conocer las cláusulas, ¿okay?, que dictan cómo reclamar y qué es lo que pueden reclamar y qué es lo que no pueden reclamar. Entonces ellos tenían que conocer las cláusulas del seguro que tenían para poderlo usar, ¿okay?, porque lo están usando como una ancla. Pero nosotros de igual manera, cuando nos anclamos a Cristo Jesús, también tenemos que conocer las cláusulas de la Escritura, porque yo no puedo decir, esperar la bendición de Dios y citar de memoria el texto que dice que el que habita bajo el abrigo morará bajo la sombra del Omnipotente si yo estoy lejos andando a la deriva. No estoy bajo la cobertura. Entonces yo tengo que conocer que esa es una cláusula para mí como hijo de Dios, de mantenerme bajo la sombra del Omnipotente para que la cobertura pueda llegar a mi vida. No es que sencillamente que me lo sepa de memoria y que lo diga por decirlo, sino que lo esté viviendo. Y entonces esa cláusula, ¿okay?, que me exige a mí estar bajo la cobertura de Dios, es de estar debajo del abrigo del Altísimo, entonces yo voy a estar bajo la protección de Él y por lo tanto Él tomará cuidado de mi vida porque Él no me va a abandonar, dice la Escritura, que Él nunca nos va a desamparar.
Vamos a ir a otro pasaje que es a Hechos 27, 18 al 20 para que veamos lo que está pasando. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua la parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días. Ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. No hay cosa más triste poder llegar a ese punto de perder la esperanza. Alguien dijo por ahí, hay un dicho que dice que se puede vivir 40 días sin comida, se puede vivir 40 días sin comida, 3 días sin agua, 8 minutos sin aire, pero solo un segundo sin esperanza. Es por eso que es importante que tú te aferres a conocer la palabra, que la escudriñes, para que cuando tu fe comienza a fallar, tú te puedas recobrar fuerzas a través de las promesas que Dios tiene en ella. Y de esta manera no vayas a perder la esperanza, porque en el momento que uno pierde la esperanza, lo pierde todo. ¿Te has puesto a pensar qué hubiera sido de la vida de José si no hubiese tenido la esperanza a la promesa que Dios le había dado? Tú que conoces la Escritura, quizás sabrás que José tuvo que soportar el maltrato de la familia y aun que lo vendieran como esclavo y vivir como un esclavo. Pero después de todo eso, vino a ser el segundo hombre en comando en Egipto. ¿Qué hubiese sido de Débora? ¿Okay? Débora soportó la opresión por alrededor de 20 años, pero después Dios le permitió a ella combatir al ejército más fuerte de ese entonces, vencer a un equipo. Una mujer estuvo al mando de ellos. También vemos nosotros la escritura el ejemplo de David, que soportó la persecución de un rey celoso llamado Saúl, quien lo quería matar. Intentó varias veces de diferentes formas de quererlo matar. Sin embargo, él lo soportó todo porque él sabía en quién estaba confiando. David sabía que su fe estaba anclada en el Dios Todopoderoso que lo había llamado y ya le había prometido el reinado. Y después él vino a ser el rey de Israel. ¿Sabes por qué? Porque él estaba anclado en una promesa que Dios le había dado. Luego encontramos otro ejemplo, y hay muchos, pero solo te estoy citando 4 de ellos. Encontramos a Nehemías, que también soportó las amenazas y los ataques de la gente, del enemigo, porque estaba reconstruyendo nuevamente las paredes de Jerusalén. Sin embargo, él se mantuvo en la promesa y en el llamado que Dios le había hecho, y eso le fue suficiente para que en 52 días él pudiera terminar los muros que había sido llamado a reconstruir. Cada uno de ellos tuvieron que soportar momentos difíciles, pero la fe que tenían en Dios, quien los había llamado, les permitía a ellos mantenerse anclados porque habían creído en el Dios Todopoderoso. Por eso es que yo no sé qué estás soportando tú en este momento, yo no sé qué es lo que estás viviendo en este momento, pero no importa cuál sea, estoy seguro que no estás viviendo lo que vivió José, o quizás no estás viviendo lo que vivió David o lo que vivió Nehemías. Quizás las tormentas tuyas son más leves, pero la falta de fe o la falta de confianza o la falta de la fortaleza en tu ancla, que es la palabra de Dios, te hace ver el problema más grande de lo que es. Porque el ancla tuya está débil. Porque la palabra de Dios no la estás haciendo personal, las promesas que Dios tiene para ti, precisamente por la poca o ninguna relación que tienes con la palabra de Dios o con la lectura de la palabra de Dios. Es por eso que yo te reto en el nombre del Señor que tú te formes un hábito de poder leer la Escritura, de poder escudriñar la Escritura, como dice ella misma. Hay que escudriñarla para que nosotros podamos aferrarnos a ellas en esos momentos, porque es aquí donde tú y yo vamos a sacar fuerzas de donde no tenemos, porque es ahí donde nosotros vamos a aprender a clamarle al Dios Todopoderoso cuando nosotros veamos las bendiciones que Él tiene reservadas para cada uno de nosotros. Vamos a continuar con Hechos 27, vamos a ir del 21 al 25 esta vez.
dice la Escritura, nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tribulación y le dijo, señores, ustedes debían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así que hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida. Y aunque el barco se hundiera, pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco, mira cómo se expresa Pablo, un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concebido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo. Pablo lo está diciendo con una seguridad. Sucederá tal como Él lo dijo. ¿Te recuerdas que yo te dije que te mantuvieras pendiente al texto que leímos del principio cuando hablaba de que comenzó a salir un viento y ellos tomaron la decisión de salir? Pablo les había dicho a ellos, Pablo les aconsejó que no lo hicieran, porque el Señor le estaba mostrando a Pablo lo que iba a suceder en el camino, pero ellos decidieron, si tú lees los pasajes anteriores, te vas a dar cuenta que ellos decidieron ignorar a lo que Pablo les estaba diciendo y creerle, ¿ok?, a los de la tripulación. Ellos decidieron creer mejor a los marineros más que a Pablo, que les estaba advirtiendo de que no lo hicieran, porque Pablo podía ver el peligro que venía enfrente. Lo ignoraron. Pero el hecho que ellos lo hayan ignorado no quiere decir que Dios iba a permitir que un hijo de él, que estaba en esa barca, y ¿sabes qué? Pedro era, como lo dije, estaba preso. Era un reo en esa barca. Y quizás por la condición en que él iba como reo no lo creyeron. O quizás para ellos era demasiado, pensaron que ellos tenían más experiencia y era demasiado absurdo de Pablo de quererles advertir a ellos de algo que ellos estaban acostumbrados a hacer. Sin embargo, Pablo aquí les dice, después de que lo reunió la tribulación, les dijo, señores, ustedes debieron haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. O sea, Pablo les advirtió, esto es lo que va a pasar. Pero qué poderoso es Dios. Porque mira cómo les dice. Así que hubieran evitado todos estos daños y las pérdidas. Pero ahí les da una buena noticia. Pero anímense. Ninguno de ustedes perderá la vida. Ninguno de ustedes perderá la vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios no iba a permitir que ese barco se hundiera. Y por proteger a Pablo, todos los que iban en la barca también iban a ser protegidos. Porque el ángel se lo estaba diciendo, dice, aunque el barco se hundiera, pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Un momento, él venía, él estaba como preso y lo estaban acusando porque predicaba el evangelio y por eso lo querían matar en Jerusalén y por eso iba a un juicio para Roma. Sin embargo, no le da ningún miedo en testificarle a aquellas personas y decirles, al Dios al que yo pertenezco. Él se estaba corriendo un riesgo a que lo tiraran al mar. Si eran personas que quizás no querían saber del evangelio, lo pudieron haber tirado al mar, así como tiraron todas las demás cosas. Pero como él sabía al Dios al que servía y creía en las promesas de parte de Dios, no le importó. Y por eso lo dice. Por eso se expresa de esa manera y dice, al Dios al cual yo pertenezco y al cual sirvo. ¿Ok? Al cual pertenezco y al cual sirvo. Cuando tú estás seguro en quién has creído y tú has creído en las promesas de parte de Dios, no importa en qué tormenta te encuentres, no importa cuál riesgo tú te corras, tú vas a poder decir que eres un hijo o una hija de Dios, porque tu fe no va a estar basada en las personas que están a tu alrededor, sino en la palabra que te va a guardar. Vamos a continuar. Y les dice, un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado
ante el César. Mira cómo le habla a Dios. ¿Por qué no le dijo Dios a Pablo que lo iba a liberar? O sea, Pablo, no te preocupes que cuando llegues a tierra ya vas a estar libre. No, Dios aún le dice, ok, no te vas a ahogar, no se va a hundir esta barca y aunque se hunda la barca, ustedes van a estar vivos, pero vas a ir a juicio. Pero vas a ir a juicio. Es ahí donde nosotros como cristianos a veces tenemos que pensar qué es lo que nos está diciendo la Escritura. Porque muchas veces nosotros le clamamos a Dios y queremos que Dios de una vez quite los problemas y ya nosotros salir brincando. No, porque Dios quiere que tú, a donde tú vayas a testificar. Pablo estaba testificando en medio de la tormenta a estas personas donde estaban. Pero aparte de ahí tenía que ir al juicio para que lo pudieran escuchar. Para que pudieran escuchar lo que él iba a hablar de Dios. Lo que él iba a decir de las cosas que Dios hacía a través de él. O cómo Dios lo estaba usando. ¿Okay? Entonces, a él le da la promesa que va a ser juzgado ante el César. No le dice, te voy a librar de que no se ahoguen acá y te voy a librar de la corte. No, todavía tienes que ir a corte. Y muchas veces nosotros queremos que cuando pasamos por un problema pequeño, Dios nos saque a nosotros, como decimos nosotros, en viento en popa, rápido, todos los problemas desaparezcan. No. Vamos a pasar por momentos difíciles porque es ahí donde nosotros vamos a mantenernos confiando en la palabra y al mismo tiempo testificando de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y les confirma. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él dijo. O sea, les está diciendo, yo no tengo duda en el Dios que sirvo, que lo que Él me dijo se va a cumplir. Si tú tienes duda en lo que Dios te ha dicho en tu vida, es porque desconoces la Escritura. Es porque todavía tu fe no está anclada en la palabra. Y por eso vienen esas lagunas de duda a tu vida. Porque todavía desconoces la Escritura y no has podido experimentar la grandeza de Dios en tu vida precisamente porque no aplicas la Escritura. Entonces, por eso es que es necesario que cada uno de nosotros, cada día nos afirmemos más en la palabra de Dios. Vamos a ir esta vez a Salmos. Vamos a irnos a Salmo 1, del 1 al 3, para que veamos por qué necesitamos la palabra de Dios. Mira lo que dice Salmos 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿ok? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da sus frutos en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Todo lo que hace prospera. Entonces la pregunta es aquí, si el Salmo comienza hablando, que dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La pregunta sería para ti, ¿quién es tu consejero? ¿El amigo, el vecino, el compañero de trabajo que no tiene ningún temor de Dios? ¿O la palabra? ¿Quién es tu consejero? Porque depende de quién sea tu consejero, así es como tú vas a poder mantenerte en pie. Es triste que a veces cuando hay problemas en el hogar, y hogares cristianos, a veces, hogares cristianos, y tal vez la mujer va a contarle a su amiga los problemas que están teniendo con su esposo en casa. Y esa amiga, como no conoce el temor de Dios y su vida no está anclada en la palabra de Dios, el consejo que le da, dejarlo. Yo que ya lo hubiese dejado. Ese sinvergüenza, aquí, allá, y le dan un poco de títulos al esposo sin conocer las razones del problema que están pasando. Pero viene muy rápido a darle consejería. ¿Por qué? Porque el consejero no conoce de la Escritura. Entonces, tú que conoces de la Escritura, ánclate en la palabra para que tú puedas de esta manera
ser de bendición para otro, y cuando alguien venga a pedirte un consejo, tú se lo des basado a lo que dice la Escritura, no en lo que tú crees ni lo que tú quieras decir. Y de igual manera, cuando alguien te quiera dar un consejo a ti, pásala por colador y date cuenta si es una palabra de parte de Dios, si es una palabra de sabiduría de parte de Dios, o es una palabra que una persona necia te lo está diciendo. Dice que no estuvo en camino de pecadores. ¿Con quién andas caminando tú? ¿Quiénes son las personas con las que te relacionas? No es que nosotros seamos perfectos, pecamos, pero una cosa es que pequemos por instinto y otra cosa es que pequemos porque lo deseamos. Lo explico de esta manera. ¿Cuántas personas quizás conociendo la Escritura, las personas con las que están hablando únicamente de pecado y dicen vamos a hacer esto, y la persona se apunta por no quedar mal y se queda callado y se va? Precisamente porque camina con ese tipo de personas. Entonces, aprende a escoger con las personas que tú te relacionas. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, que tú no gastas tu tiempo con personas que realmente no te van a edificar. Y dice, sino que medita de día y de noche. ¿Okay? Que medita de día y de noche en la palabra. ¿Okay? Entonces, cuando tú y yo aprendemos y tomamos la Escritura como nuestra base para anclar nuestra fe y fortalecernos en ella, cuando vengan momentos difíciles, tú vas a saber y vas a arrodillarte delante de Dios y vas a buscar la Escritura, y la Escritura misma te va a dar el consejo que tú necesitas. Y cuando tú le clames a Dios es cuando Dios te va a poder responder. Él lo dice, esa es una promesa de Él. Dice, clama a mí y yo te responderé. Y mira lo bello de ese pasaje, dice, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea que cuando tú y yo le clamamos a Dios porque nos hemos aferrado a su palabra, porque conocemos la Escritura, porque creemos en lo que dice la Escritura, dice que Él te va no solo a responder, sino que te va a mostrar cosas grandes que están ocultas, que tú todavía no se las has pedido, pero Él te las va a dar. Porque sos su hija, porque sos su hijo, porque le has creído a la palabra. Y le has creído a la palabra porque la conoces, porque la lees, porque la estudias, porque meditas día y noche en ella. Hoy en día es muy fácil perder el tiempo con la tecnología, metiéndose al internet, haciendo cosas, videos, tantas cosas que aparecen en los diferentes websites que hay ahora. Y se puede pasar el día y perder el día fácilmente ahí. Y poco en la Escritura. Pero yo te invito a que tú hagas un hábito, que formes un hábito de buscar la Escritura, porque mira lo que dice Romanos 10:17. Mira lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Te lo repito. Así de que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye de la palabra de Cristo. Entonces, ¿qué estás escuchando tú? ¿Te has preguntado entonces quizás por qué tu fe no ha crecido? Porque quizás no estás escuchando la palabra. Quizás no la lees. En vez de poner música cristiana, pones música secular. En vez de poner un programa cristiano de vez en cuando en la televisión, pones puros programas que no te edifican. Entonces, tu fe no va a crecer. Leer la Escritura es lo que menos haces. Hoy en día tengo que aceptarlo. Hoy en día, un porcentaje quizás de un 40% de los nuevos cristianos desconocen este libro, porque todos lo andan acá. Y no es que esté malo. No es que esté malo. El teléfono te puede cargar varias diferentes versiones de la Biblia y la puedes tener ahí. Pero lo que pasa es lo siguiente, que quizás si estás leyendo el texto bíblico, pero en ese momento te entró un mensaje, vas a ver el mensaje y ya no lees la Escritura. Sin embargo, cuando tú te encierras en un momento de intimidad con Dios y estás leyendo la palabra, nadie te va a interrumpir. Porque nadie te va a mandar mensajes ni texto para que esté ahí. Es la palabra de Dios. Y cuando tú vas a leer la palabra de Dios, tenés que hacer algunas cosas para que puedas entenderla. Y lo primero que tenés que hacer cuando vas a leer la Escritura para que la entiendas es subrayar. Cuando leas un capítulo, vas en ese capítulo,
busca un versículo o dos versículos que te capten la atención, subráyalo y haz un plan para comenzar a leerlo con más a menudo y tratar de explorar qué es lo que dice ese texto bíblico. Entonces, como segundo punto, lo que tienes que hacer precisamente es eso, explorar. ¿Cómo aplico qué significado tiene este versículo para mí? Pregúntate qué dice de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo este texto que estoy leyendo. ¿Qué dice de la vida de las personas y de la fe? Hazle esas preguntas al texto. Y luego viene la parte de la aplicación. Cuando viene la parte de la aplicación es ¿cómo aplico este versículo a mi vida? Recuerda que nosotros no leemos la Escritura o la Biblia para tener información, sino para llegar a una transformación. Te lo repito, tú y yo no debemos de leer la Biblia para adquirir información, sino para obtener una transformación. Cuando tú aplicas la Escritura a tu vida, tiene que ser transformada. Santiago lo dice de esta manera, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Entonces lo que tú conoces de la Escritura, comienza a aplicarlo, comienza a preguntarte en qué lo aplico para mejorar mi conducta en casa, en mi trabajo, como cristiano en la iglesia. Porque es ahí cuando la Escritura va a comenzar a hacer cambios y tu fe va a comenzar a crecer. Y entonces el ancla, que es la palabra de Dios en Cristo Jesús, se va a comenzar a fortalecer. Y entonces, en ese momento es cuando puedan venir tormentas a tu vida. Nada te va a mover porque tiene la palabra como la base para poder reclamar las bendiciones de Dios y poder aferrarte a lo que Dios tiene como promesas para tu vida y para la mía. Entonces, nunca te olvides de poder hacerle preguntas a la Escritura. ¿Por qué lo dice la Escritura? ¿A quién le está hablando esta Escritura? ¿En qué tiempo lo dijo? ¿Cómo lo aplico? Siempre que leas un texto bíblico, tienes que buscarle la aplicación a tu vida. Lo que está aquí no es únicamente para que los conozcamos de memoria, sino para que lo vivamos, porque es la palabra de Dios la que va a transformar nuestra vida, es la que va a traer un cambio en nuestras vidas y por lo tanto va a fortalecer el vínculo con Cristo Jesús. Y esa ancla va a estar fortalecida y que no importa cuán fuertes sean los vientos, no te va a poder mover. Espero que el mensaje haya sido de bendición para tu vida y puedas de esta manera formarte un hábito para comenzar a leer la Escritura, comenzar a marcarla. Si tú no lo habías hecho antes, comienza a hacerlo, comienza a marcar textos bíblicos, comienza a hacerle las preguntas, a explorarlo. ¿Qué significa este versículo? ¿Qué dice de Dios? ¿Qué dice del Espíritu Santo? ¿Qué dice de Jesús? ¿Cómo lo puedo aplicar? ¿Por qué me está hablando? ¿Cuál es lo que Dios quiere que yo tenga? Así de que espero que te haya retado la Escritura para anclarte en Cristo Jesús y que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Y voy a darte 2 preguntas para que puedas en este día, nuevamente como lo hemos hecho otras veces, tener un tema para que puedas compartir con las personas que están viendo el mensaje en casa. La primera pregunta es, ¿cómo pudo Pablo mantener una actitud positiva en medio de una situación tan negativa? La número 2 es cómo podrías anclar tu vida a la palabra de Dios en esta semana que comienza. ¿Cómo podrías anclar tu vida a la palabra de Dios en esta semana que comienza? Yo espero en Dios que Dios te haya retado a través de ella y comiences a anclar tu vida en la palabra de Dios, porque es la única que te va a dar la fortaleza para poder soportar esos momentos difíciles que vienen a menudo a nuestra vida. Que Dios te bendiga. Voy a terminar con una oración. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias por haberme dado el privilegio y la bendición de predicar la palabra. Te suplico, Padre amado, por cada una de las personas que han escuchado este mensaje y los que lo van a escuchar a través
de la internet, Padre amado, que les bendiga su vida, Padre amado, y que cada uno de ellos pueda encontrar, papito lindo, la paz que sobrepasa todo entendimiento a través de la palabra, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias por darme el privilegio y la bendición de estar delante de tu pueblo. Amén. El pastor Tony nos estaba compartiendo sobre cómo debemos de anclar nuestra vida a la palabra de Dios. Y esto es importante porque el Señor nos da promesa tras promesa que Él declara para nuestra vida siempre y cuando seguimos y escuchamos lo que Él nos dice a nosotros. Sin embargo, muchas veces la vida nos azota, nos causa desenfocarnos de la meta que Dios tiene para nuestra vida. Pero déjeme decirte, amigo o amiga, familiar que está con nosotros, el Señor tiene un plan para tu vida, y si tú no conoces a Él, si tú no lo conoces, si tu vida no está anclado en el Señor, hoy te hacemos la invitación para que tú puedas tomar ese próximo paso. Déjame decirte que aunque las tormentas vengan y continúen en nuestra vida, vas a encontrar que con el Señor tienes esperanza para poder sobrepasar las tormentas. Amén. Si quieres saber si quieres dar ese próximo paso de entregarle tu vida a Jesucristo, de aceptar a nuestro Señor como tu Salvador, pues nosotros te pedimos que nos contactes en una de nuestras tarjetas en nuestra página de internet, Providence, ESP como en español, .org/vivo, y allí llena una de nuestras tarjetas para nosotros poder contactarte y poder guiarte cómo hacer este paso. Si también necesitas, en este tiempo estás siendo azotado por alguna tempestad en tu vida y necesitas reafirmar tu ancla y necesitas ayuda de oración, pues contáctanos también a través de esta misma página para nosotros poder orar por ti y ayudarte en este momento tan difícil que estás pasando. La oración tiene mucho poder. Amén. Y cuando nosotros confiamos que estamos en manos del Señor, no importa que nos esté azotando en nuestra vida, que tempestad tenga, pero como dice Tonito, que con el Señor en nuestras vidas es diferente cómo podemos enfrentar las dificultades. Sí, y no solamente eso, tenemos esperanza para poder anclar nuestra fe en Él. Así es. Entonces nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.